El silencio se apoderó del salón en el instante exacto en que el niño abrió la boca para responder. Los adultos frente a él aún mostraban expresiones confiadas, seguros de que la decisión seguiría el guión esperado, pero algo en su mirada dejaba claro que aquella no sería una elección común. Las manos pequeñas temblaban levemente, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de decir. El padre, sentado unos pasos atrás, sintió una extraña opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. El niño respiró hondo, miró rápidamente a las dos mujeres elegantemente vestidas, y entonces dejó escapar el nombre que nadie allí esperaba. Oír un nombre que no pertenecía a aquel ambiente lujoso, y que hizo que el tiempo pareciera congelarse. Las dos mujeres ricas intercambiaron miradas confusas, creyendo por un segundo que habían oído mal. El padre se levantó despacio, como si el cuerpo no acompañara a la mente, intentando comprender lo que acababa de suceder. Un murmullo recorrió el ambiente, y el niño mantuvo la mirada baja, como si ya esperara el juicio que vendría después. Aquella respuesta simple, dicha en voz baja, acababa de romper un acuerdo silencioso, un plan cuidadosamente diseñado para parecer perfecto ante los ojos del mundo. Y antes de que se diera cualquier explicación, antes de que algún adulto reaccionara de forma racional, la pregunta inevitable flotó en el aire. ¿Por qué haría una elección tan absurda? Unos minutos antes de aquella escena, nadie imaginaría que todo llegaría a ese punto. La idea parecía simple, práctica, casi lógica, para quienes veían la vida como una secuencia de decisiones estratégicas. Elegir entre dos mujeres ricas, educadas, influyentes, capaces de ofrecer comodidad, estabilidad y un futuro impecable. Nada parecía fuera de lugar, excepto el niño, demasiado pequeño para cargar con una responsabilidad tan grande, pero lo suficientemente consciente como para sentir que algo estaba profundamente mal. Y mientras todos allí se preparaban para escuchar justificaciones racionales, lo que estaba detrás de aquella elección provenía de un lugar mucho más profundo, un lugar al que ningún dinero alcanzaba. Desde la muerte de la madre, el niño había aprendido a convivir con silencios demasiado largos y con una casa demasiado grande para un corazón tan pequeño. Los pasillos de la mansión resonaban con pasos que rara vez se cruzaban, y las habitaciones parecían siempre frías, incluso en los días más calurosos. Se despertaba todas las mañanas sin el aroma del café que ella solía preparar, sin el toque suave que lo despertaba con cariño. El padre, aunque presente físicamente, vivía sumergido en reuniones, llamadas y viajes, creyendo que proporcionar comodidad material era suficiente para llenar cualquier vacío. El niño pasaba horas observando el mundo por la ventana, tratando de entender por qué todo parecía tan distante desde que ella se había ido. Juguetes caros se acumulaban en estanterías impecables, pero ninguno lograba llenar la ausencia que sentía en el pecho. Las personas entraban y salían de la casa como empleados eficientes, pero ninguna permanecía el tiempo suficiente para escuchar sus preguntas o percibir sus silencios. Aprendió pronto que llorar no cambiaba nada, que hablar de la nostalgia incomodaba a los adultos, y que era más fácil guardarlo todo dentro de sí. Con el tiempo, aquel vacío comenzó a transformarse en algo más pesado, una mezcla de soledad y desconfianza. El niño observaba atentamente a los adultos, sus gestos calculados, sus sonrisas ensayadas, y desarrolló una sensibilidad poco común para percibir cuando alguien solo estaba interpretando un papel. Tal vez fuera esa misma sensibilidad la que lo hacía sentirse aún más fuera de lugar en aquel mundo de apariencias. Ya no quería promesas, no quería discursos bonitos, solo quería sentir que alguien realmente lo veía. Fue en ese estado emocional cuando surgió la idea de la nueva madre, presentada como una solución, como si los sentimientos pudieran reemplazarse con la misma facilidad que un mueble antiguo. El padre creía sinceramente que estaba haciendo lo mejor, sin darse cuenta de que el hijo no necesitaba a alguien que ocupara un lugar, sino a alguien capaz de respetar el espacio dejado por quien se había ido. Y mientras los adultos planeaban encuentros, cenas y presentaciones formales, el niño llevaba dentro de sí una historia silenciosa construida lejos de los salones lujosos, en un lugar sencillo, donde por primera vez en mucho tiempo se había sentido acogido. Ese lugar no tenía candelabros ni alfombras caras, pero tenía algo que él reconoció de inmediato como verdadero. Y era precisamente eso lo que hacía que aquella elección fuera tan difícil de explicar para quienes nunca habían necesitado aprender a sobrevivir emocionalmente tan temprano. Ahora, con todas las miradas puestas en él, el niño sabía que su decisión cambiaría todo, aunque nadie allí estuviera preparado para entender el motivo. El padre siempre creyó que los sentimientos eran algo que se administraba con lógica, como contratos o inversiones. Para él,
El dolor tenía plazo, el duelo tenía etapas, y las soluciones debían ser prácticas. Después de la muerte de su esposa, se sumergió aún más en el trabajo, no solo para mantener el imperio que había construido, sino para no enfrentar el vacío que su ausencia había dejado en aquella casa. A los ojos del mundo, era un hombre de éxito absoluto, respetado, admirado y envidiado. Pero dentro de casa, era solo alguien que no sabía cómo acercarse a su propio hijo, sin sentirse perdido. Observaba al niño desde lejos, notando el silencio excesivo, la mirada siempre atenta y la forma en que evitaba el contacto físico. Pero interpretaba todo como una fase pasajera. En su mente, la solución parecía obvia. El hijo necesitaba una nueva figura materna, alguien que aportara estructura, rutina y estabilidad emocional. No pensaba en sustituir el amor, pero creía que era posible llenar el espacio con algo igualmente sólido. Así fue como empezó a tratar la elección de una nueva madre como un problema más a resolver, sin darse cuenta de que estaba lidiando con un corazón herido, no con un proyecto. Las conversaciones con amigos y asesores reforzaban esa visión. Todos coincidían en que el niño necesitaba una mujer fuerte, exitosa, preparada para el papel. Alguien del mismo círculo social, que entendiera el peso del apellido que llevaban y supiera comportarse ante las exigencias de aquel mundo. En ningún momento alguien sugirió preguntar al niño qué sentía, qué necesitaba, o de qué tenía realmente miedo. El padre aceptaba esas opiniones con facilidad, pues confirmaban lo que ya quería creer. Fue entonces cuando aparecieron las dos mujeres, ambas bien relacionadas, elegantes, acostumbradas a ambientes de lujo y perfectamente conscientes de lo que aquella posición podría representar en sus vidas. Parra, el padre, eran elecciones seguras, casi obvias, cada una con cualidades que encajaban en lo que él consideraba ideal. Organizó encuentros cuidadosamente planeados, cenas sofisticadas y momentos que debían parecer naturales, pero que para el niño sonaban como representaciones incómodas. Mientras tanto, el padre observaba todo con una mirada analítica, evaluando reacciones, respuestas y comportamientos como si estuviera conduciendo una negociación importante. Quería acertar, quería hacerlo mejor, pero su concepto de mejor estaba profundamente distante de lo que el hijo realmente necesitaba. Y cuanto más intentaba controlar la situación, más se cerraba el niño, sintiendo que su dolor estaba siendo tratado como un detalle inconveniente dentro de un plan mayor. Las dos mujeres ricas entraron en la vida del niño como personajes cuidadosamente producidos, siempre bien vestidas, siempre sonriendo, en el momento adecuado, siempre listas para agradar. La primera intentaba conquistarlo con regalos caros, viajes prometidos y discursos sobre el futuro brillante que podrían tener juntos. Hablaba mucho, explicaba de más, como si estuviera vendiendo una idea y no construyendo una relación. El niño escuchaba en silencio, sintiendo que aquellas palabras no encontraban lugar dentro de él. Trataba al niño con educación impecable, pero sin calidez, sin agacharse a su altura, sin intentar realmente comprender sus silencios. Para ella, ser madre era un papel que se asumía con postura, reglas y disciplina. Para el niño, era solo otra presencia fría, en un ambiente ya demasiado frío. En cada encuentro, el niño observaba detalles que pasaban desapercibidos para los adultos. La impaciencia cuando tardaba en responder, las miradas intercambiadas con el padre cuando pensaban que él no estaba viendo, la incomodidad disimulada cuando el tema se acercaba a la madre que había partido. Nada parecía mal a primera vista, pero nada parecía realmente bien. Las mujeres competían en silencio, cada una intentando mostrarse más adecuada, más preparada, más perfecta. El niño, sin embargo, no sentía competencia, solo presión. Con cada sonrisa forzada, con cada intento de acercamiento, algo dentro de él se retraía. Empezaba a entender que, para los adultos, aquella elección tenía que ver con estatus, conveniencia e imagen, mientras que para él era una cuestión de supervivencia emocional. Y mientras todos estaban concentrados en aquel juego de apariencias, nadie percibía que el niño ya había encontrado, fuera de aquel mundo, algo que ninguna de aquellas mujeres podía ofrecer. Algo simple, invisible a los ojos de la élite, pero profundamente real. Algo que reconoció en el instante en que lo sintió, incluso, sin saber aún cuánto, cambiaría su vida, y la de todos, a su alrededor. El primer encuentro con la vendedora de flores ocurrió de una forma tan banal que nadie jamás sospecharía la importancia que tendría. Fue una mañana común, cuando el coche del padre se detuvo en el semáforo,
cerca de la entrada de un edificio comercial. El niño, aburrido, observaba la calle por la ventana hasta que algo diferente llamó su atención. Entre personas apresuradas y miradas vacías, había una mujer arrodillada organizando flores en cubos de metal. Los colores contrastaban con el gris de la ciudad, y el cuidado con que tocaba cada flor parecía desacelerar el tiempo a su alrededor. Ella no notó al niño de inmediato. Estaba concentrada en quitar hojas secas, acomodar tallos y limpiar el agua derramada en el suelo, como si cada pequeño detalle importara. Cuando finalmente levantó la mirada, se encontró con los ojos curiosos del niño observándola con una atención inusual. No sonrió de inmediato, no hizo gestos exagerados para llamar la atención. Simplemente sostuvo la mirada durante unos segundos y ofreció una sonrisa sencilla, de esas que no piden nada a cambio. El niño sintió algo extraño en aquel instante, algo que no sabía nombrar, pero que reconoció como familiar. No había expectativa en aquella sonrisa, no había interés oculto, solo presencia. Cuando el semáforo cambió y el coche comenzó a moverse, él siguió mirando hacia atrás, sintiendo una punzada en el pecho por dejar aquella escena atrás. No entendía por qué aquel momento tan breve lo había marcado tanto, pero guardó la imagen como quien guarda algo precioso. En los días siguientes, el niño empezó a pedir que el conductor redujera la velocidad en ese tramo de la calle. No explicaba el motivo, solo observaba. A veces ella estaba allí, a veces no, pero cuando estaba, parecía siempre la misma, concentrada, serena, humana. En uno de esos días, el padre, ocupado al teléfono, no notó cuando el niño bajó la ventanilla y habló por primera vez con alguien fuera de su círculo cerrado. La voz salió baja, tímida, casi insegura, preguntando cuánto costaba una flor. La vendedora se acercó despacio, respetando el espacio, y respondió con sencillez, sin mirar el coche de lujo, sin cambiar el tono. Cuando se dio cuenta de que el niño contaba las monedas con cuidado, eligió una flor pequeña pero bonita, y la puso en su mano, diciendo que era un regalo. El niño intentó rechazarla, confundido, pero ella solo explicó que algunas flores necesitaban ir a casas donde hicieran la diferencia. Aquella frase quedó resonando en la mente de él durante mucho tiempo. A partir de ese día, pequeños encuentros comenzaron a suceder. A veces una conversación rápida, a veces solo un saludo a lo lejos. Ella nunca hacía preguntas invasivas, nunca presionaba, solo escuchaba cuando él hablaba, y respetaba cuando guardaba silencio. Había una naturalidad allí que no encontraba en ningún otro lugar. Sin darse cuenta, empezó a asociar aquel pequeño espacio en la acera con una sensación de seguridad. Era allí donde podía respirar, sin sentir que necesitaba corresponder a expectativas. Era allí donde nadie intentaba arreglarlo, ni apresurar su dolor. La vendedora de flores no lo sabía, pero cada gesto sencillo de ella estaba ayudando a aquel niño a reconstruir algo que creía haber perdido para siempre. Mientras tanto, la vida del padre seguía su ritmo acelerado. Reuniones, viajes y decisiones importantes ocupaban sus días, y la elección de la nueva madre avanzaba según lo planeado. No tenía idea de que, lejos de los comedores sofisticados y los encuentros formales, su hijo estaba creando un vínculo silencioso con alguien que jamás sería considerada una opción. Y tal vez eso fuera precisamente lo que hacía que todo fuera tan poderoso. Trataba al niño con una delicadeza que venía de la experiencia, no del aprendizaje formal. Cada palabra era medida, cada gesto cargaba intención. Era como si supiera exactamente dónde tocar, para no herir. El niño sentía eso, incluso sin entenderlo completamente. Se sentía seguro para ser quien era, con sus preguntas confusas, sus largos silencios, y su nostalgia no resuelta. Por primera vez desde la pérdida de su madre, sentía que no necesitaba fingir fortaleza, y esa sensación empezó a pesar cuando la realidad de la elección se acercó, porque en el fondo sabía que aquel vínculo sencillo estaba amenazado por un mundo que no entendía su importancia. El anuncio oficial llegó una noche en que la casa parecía aún más grande y vacía de lo habitual. El padre pidió que el niño se sentara a la mesa. Algo raro, ya que normalmente las comidas eran rápidas y silenciosas. Su voz sonaba firme, entrenada para reuniones importantes, pero había una leve incomodidad detrás de las palabras. Explicó que había llegado el momento de tomar una decisión, que aquella fase de incertidumbre debía terminar, y que el niño debía elegir quién sería su nueva madre. Hablaba como si ofreciera seguridad, pero cada frase sonaba para el niño como un peso adicional sobre un corazón ya cansado. El niño escuchó todo en silencio, con los dedos entrelazados en el regazo,
sintiendo el estómago encogerse. La palabra elegir parecía demasiado grande para alguien de su edad, casi injusta. No quería decidir el futuro de los adultos. No quería ser responsable de algo que ni siquiera entendía bien. Mientras el padre hablaba de estabilidad, estructura, y de lo que sería mejor para ambos, el niño pensaba solo en cómo nadie le había preguntado si estaba listo para eso. El miedo de perder el poco consuelo emocional que había encontrado comenzó a crecer de forma sofocante. Esa noche, casi, no durmió. Las imágenes de las dos mujeres, siempre bien vestidas y seguras de sí mismas, se mezclaban con los recuerdos de la madre y con la sonrisa sencilla de la vendedora de flores. El contraste era doloroso. De un lado, expectativas, promesas y miradas evaluadoras; del otro, silencio respetuoso, escucha y un cuidado que no exigía nada a cambio. El niño se preguntaba si estaba equivocado por sentir eso, si era ingratitud, no sentirse feliz con las opciones que todos consideraban perfectas. En los días siguientes, los encuentros se volvieron más frecuentes e intensos. El padre organizaba todo con precisión, como si quisiera acelerar el proceso y reducir la incomodidad. Las mujeres empezaron a disputar atención de forma más explícita, cada una intentando demostrar que sería la elección correcta. Una de ellas comenzó a aparecer con regalos personalizados, diciendo que conocía los gustos del niño, aunque casi siempre se equivocaba. La otra hablaba de reglas, horarios y disciplina, como si estuviera preparando un plan de vida completo, incluso antes de crear cualquier vínculo real. El niño empezó a sentirse observado todo el tiempo, como si estuviera siendo analizado en cada reacción. Cualquier silencio era interpretado. Cualquier expresión era evaluada. Sentía que necesitaba desempeñar un papel, sonreír cuando esperaban una sonrisa, agradecer cuando esperaban gratitud. Eso lo agotaba profundamente. En cada encuentro, salía más cerrado, más distante, cargando la sensación de que sus emociones eran inconvenientes en aquel proceso. El padre, por su parte, percibía la resistencia del hijo, pero la interpretaba como nerviosismo natural. En su mente, todo se resolvería después de la elección final. No veía las señales más sutiles. No percibía que el niño estaba perdiendo el poco equilibrio emocional que había conquistado. Los intentos de acercamiento del padre eran torpes, siempre demasiado racionales, siempre enfocados en convencer y no en comprender. Eso creaba una barrera invisible entre ambos, haciendo casi imposible cualquier conversación más profunda. Mientras tanto, los encuentros con la vendedora de flores continuaban ocurriendo, de forma casi clandestina, encajados en breves momentos del día. Para el niño, aquellos minutos eran un alivio. Le contaba sobre las visitas, sobre cómo se sentía presionado, y ella escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. No ofrecía soluciones listas, solo validaba lo que sentía, diciendo que los sentimientos no obedecen a planes ni a expectativas. Eso hacía que él se sintiera menos equivocado, menos solo. La vendedora también empezaba a percibir que algo grande se acercaba. Veía el peso en los hombros del niño, la ansiedad en los ojos, y el silencio más profundo. Aunque no sabía exactamente qué estaba pasando, entendía que él enfrentaba algo mayor de lo que parecía. En algunos momentos, parecía luchar contra su propio impulso de alejarse para no crear dependencia. Pero al mismo tiempo no lograba ignorar a aquel niño que, sin darse cuenta, había tocado heridas antiguas dentro de ella. El contraste entre los dos mundos se volvió aún más evidente cuando el niño comenzó a mostrar señales claras de incomodidad durante los encuentros formales. Pequeños gestos, como evitar el contacto visual o responder con monosílabos, empezaron a generar tensión. Las mujeres interpretaban eso como falta de educación o timidez excesiva, mientras el padre empezaba a irritarse, creyendo que el hijo no se estaba esforzando lo suficiente. El ambiente se volvía cada vez más pesado, como si todos estuvieran atrapados en un guión que ya no tenía sentido. Dentro del niño, la decisión empezaba a tomar forma, no como una elección racional, sino como una necesidad emocional. Sentía que, si ignoraba lo que estaba sintiendo, algo dentro de él se rompería para siempre. El miedo a decepcionar al padre seguía allí, fuerte y paralizante, pero ahora compartía espacio con un deseo mayor a no perder aquello que lo hacía sentirse vivo por dentro. Y esa tensión creciente preparaba el terreno para algo que nadie allí estaba listo para enfrentar. El día marcado para la elección se acercaba con un peso casi físico dentro de aquella casa. El niño sentía como si cada paso por los amplios pasillos marcara una cuenta regresiva, que solo él parecía escuchar. El padre estaba más tenso de lo normal, alternando momentos de silencio absoluto, con órdenes cortas y objetivas, como si intentara controlar algo que ya se le escapaba de las manos. Para él, aquella decisión necesitaba suceder pronto. Debía traer una sensación de cierre, aunque en el fondo no supiera exactamente qué estaba intentando cerrar. La víspera,
El niño pidió salir más temprano, algo poco común. El conductor se extrañó, pero obedeció. Cuando el coche se detuvo cerca de la acera donde la vendedora de flores solía estar, el corazón del niño latió más rápido. Ella estaba allí, organizando los cubos con el mismo cuidado de siempre, como si aquel pequeño ritual fuera una forma de mantener el mundo en orden. Cuando lo vio, percibió de inmediato que algo estaba diferente. Su mirada cargaba un miedo que ella reconoció desde lejos, porque ya había sentido ese mismo miedo antes. Hablaron poco ese día. El niño contó que necesitaba tomar una decisión importante, pero no entró en detalles. Dijo solo que tenía miedo de equivocarse, de perder personas, de verse obligado a vivir algo que no sentía como verdadero. La vendedora escuchó en silencio, con atención absoluta, y después de unos segundos, dijo algo sencillo, pero que atravesó al niño por dentro. Dijo que las elecciones hechas para agradar a los demás suelen cobrar un precio demasiado alto, y que nadie debería ser obligado a abandonar lo que siente para encajar en expectativas ajenas. Ella no intentó ponerse como opción, no pidió nada, no sugirió caminos, solo dijo que, independientemente de lo que ocurriera, él necesitaba recordar quién era, y que lo hacía sentirse seguro. Al despedirse, colocó una flor en su mano, distinta de las otras, diciendo que algunas flores nacen en lugares improbables, pero aún así logran florecer. El niño sostuvo aquella flor con fuerza durante todo el camino de regreso, como si fuera lo único firme en un mundo a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado de formalidad. El padre lo había organizado todo como un evento importante, con horario marcado y un escenario cuidadosamente preparado. Las dos mujeres llegaron confiadas, vestidas de forma impecable, cada una segura de que la elección sería solo una formalidad. El niño se sentó frente a ellas sintiendo el pecho apretado, pero algo dentro de él había cambiado desde la conversación de la víspera. Había miedo, sí, pero también había claridad. El padre inició el discurso con palabras ensayadas, hablando del futuro, de la familia y de decisiones difíciles. Mientras hablaba, el niño observaba los rostros frente a él, intentando encontrar algo que le transmitiera acogida. No lo encontró. El silencio se instaló cuando el padre finalmente le pidió que hablara. Durante unos segundos, nadie se movió. El niño sintió el peso de todas las miradas, sintió el miedo antiguo de decepcionar, pero también sintió algo nuevo, una firmeza que nunca había experimentado antes. Respiró hondo, y con la voz temblorosa, empezó a hablar. Dijo que entendía el esfuerzo del padre, que sabía que todos querían lo mejor, pero que necesitaba ser honesto por primera vez. Cada palabra parecía romper un poco de la armadura emocional que había usado durante tanto tiempo. Las mujeres se miraban entre sí, incómodas, mientras el padre empezaba a darse cuenta de que aquello se estaba saliendo completamente de control. Solo dijo, con sencillez, que la persona que lo hacía sentirse seguro no estaba en aquella sala. El silencio que siguió fue pesado, casi doloroso. El padre sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella elección, tan inesperada, desmoronaba todo lo que había planeado. Por primera vez, se vio obligado a enfrentar algo que siempre había evitado, el hecho de que no conocía verdaderamente a su propio hijo. Las mujeres reaccionaron con incredulidad. Una de ellas intentó argumentar, diciendo que aquello no tenía sentido, que el niño no entendía las consecuencias. La otra se cerró, visiblemente herida en su orgullo. El padre, aún en shock, pidió explicaciones, intentando mantener la compostura. El niño, con lágrimas en los ojos, explicó que no se trataba de dinero, de estatus o de comodidad, sino de sentir que alguien lo veía de verdad. Dijo que con ella no necesitaba fingir, no necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Esa confesión abrió una herida antigua en el padre, que recordó momentos en los que también se había sentido invisible en su propia infancia. Por primera vez, no tuvo una respuesta preparada. El ambiente, antes tan controlado, se transformó en algo caótico y emocionalmente expuesto. El momento más oscuro se instaló cuando el padre se levantó, visiblemente dividido entre la razón y algo que comenzaba a emerger dentro de él, algo que había ignorado durante años, y fue allí, en aquel instante de silencio y tensión, cuando todos comprendieron que nada volvería a ser como antes, independientemente de lo que sucediera a partir de entonces. El padre pasó las horas siguientes sumergido en un conflicto que nunca imaginó enfrentar. Después de que las mujeres se fueron, llevándose miradas heridas y orgullo lastimado, la casa quedó en un silencio aún más pesado de lo habitual. Intentó retomar la rutina, hacer llamadas, responder mensajes, pero nada parecía encajar. La imagen del hijo,
de pie frente a él, hablando con una honestidad cruda, insistía en volver a su mente. El niño permaneció recogido en su habitación, sosteniendo la flor que había recibido la víspera, como si fuera un amuleto. El miedo ahora era otro. No sabía si el padre aceptaría su elección, o si aquello significaría una ruptura definitiva entre ellos. A pesar de la firmeza que había sentido al hablar, la inseguridad volvía en oleadas, trayendo la vieja sensación de abandono. Aún así, algo dentro de él le decía que había hecho lo correcto, aunque el precio fuera demasiado alto. En los días siguientes, el clima entre padre e hijo fue extraño, marcado por intentos frustrados de conversación y largos períodos de silencio. Percibía cuánto había fallado en crear un espacio seguro para que el hijo se expresara, y esa constatación dolía más que cualquier pérdida financiera que hubiera enfrentado. Por primera vez, sentía que no tenía control sobre la situación, y eso lo asustaba profundamente. Mientras tanto, la vendedora de flores sentía una inquietud creciente. El niño no había aparecido en los últimos días, y aquella ausencia la preocupaba más de lo que quería admitir. Intentaba convencerse de que no debía involucrarse, de que su presencia en la vida de él necesitaba ser limitada. Pero algo dentro de ella se negaba a ignorar el vínculo que se había formado. Los recuerdos de su propia pérdida regresaban con fuerza, mezclados con el miedo de que aquel niño estuviera enfrentando algo demasiado grande solo. El padre, presionado por consejeros y personas cercanas, comenzó a escuchar críticas veladas sobre la elección del hijo. Algunos decían que era una fase, otros afirmaban que debía ser firme e imponer límites. Cada comentario reforzaba el conflicto interno que vivía. Esa división lo obligaba a enfrentar verdades que siempre había evitado. Lo encontró sentado en la cama, mirando al vacío. La conversación que siguió fue torpe, llena de pausas y silencios, pero diferente de todo lo que habían vivido juntos. El niño habló de nuevo, con cuidado, sobre cómo se sentía con la vendedora de flores, sobre cómo ella lo hacía sentirse seguro, y sobre el miedo de perderla. El padre escuchó, por primera vez sin intentar corregir ni racionalizar, y algo empezó a romperse dentro de Ellen. Esa conversación no trajo respuestas inmediatas, pero abrió una puerta que llevaba años cerrada. El padre se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaría enfrentar sus propios miedos, su orgullo y su visión limitada de la familia. Sabía que el siguiente paso sería el más difícil, pues significaba abandonar el control absoluto y permitirse conocer a alguien fuera de su mundo, alguien que el hijo había elegido no por lógica, sino por necesidad emocional. Al día siguiente, el niño despertó con una sensación extraña, una mezcla de esperanza y aprensión. El padre lo llamó para salir, sin explicar el motivo. El niño reconoció el camino incluso antes de llegar, y el corazón empezó a latir más rápido. No sabía qué esperar, pero sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando el coche se detuvo cerca de la acera, donde las flores coloreaban el gris de la ciudad, el niño sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La vendedora estaba allí, como siempre, organizando sus cubos, ajena a lo que ocurría dentro de aquel coche. El padre respiró hondo antes de bajar, sintiendo una mezcla de incomodidad y curiosidad. Por primera vez, estaba a punto de entrar en el mundo que su hijo había elegido, un mundo que no seguía reglas de mercado ni protocolos sociales, pero que tal vez guardaba respuestas que había buscado toda la vida. El padre caminó hacia la vendedora de flores con pasos lentos, sintiendo una incomodidad que no experimentaba desde hacía muchos años. Estaba acostumbrado a entrar en salas donde todos se levantaban, donde su presencia imponía respeto inmediato, pero allí nadie parecía notar quién era. La mujer continuó organizando las flores hasta percibir la sombra proyectada frente a ella. Cuando levantó la mirada y reconoció al niño a su lado, sus ojos se suavizaron al instante, pero la expresión cambió al percibir al hombre bien vestido, serio, claramente fuera de contexto. Ella no sonrió de inmediato, solo esperó, como siempre hacía, sin prisa, sin expectativa. El padre se presentó de forma demasiado formal, diciendo su nombre completo, como si eso tuviera algún peso en aquel lugar. Ella respondió solo con su nombre, simple, directo, y aguardó. El niño permaneció en silencio, sosteniendo la flor ya un poco marchita, que había guardado durante días. El padre entonces intentó explicar,
con palabras medidas, que el hijo hablaba mucho de ella, que había creado un vínculo importante, y que él necesitaba entender mejor lo que aquello significaba. La vendedora escuchó con atención, pero había algo en su mirada que mezclaba cautela y protección. Cuando finalmente habló, no fue para defenderse ni justificarse, sino para hablar del niño. Dijo que era sensible, atento, que cargaba con más de lo que debería para su edad. Dijo que nunca intentó ocupar ningún lugar, que solo había ofrecido escucha y presencia. Sus palabras no tenían acusación, pero golpearon al padre con una fuerza inesperada, porque revelaban lo que él mismo no había logrado ver. El niño, alentado por la presencia de ambos, finalmente habló. Dijo que no quería perder aquel espacio, que no quería que aquella conversación alejara a la única persona que lo hacía sentirse seguro fuera de casa. Las palabras salieron temblorosas, pero verdaderas. El padre sintió un nudo en la garganta al percibir el miedo en los ojos del hijo, el miedo de que, una vez más, algo importante le fuera quitado sin explicación. Por primera vez, comprendió cuánto había subestimado el dolor de aquel niño. La conversación se extendió más de lo que el padre había imaginado. Empezó a hacer preguntas, no como quien investiga, sino como quien intenta aprender. Preguntó por su rutina, por su historia, por lo que le había llevado hasta allí. La vendedora respondió con honestidad, sin detalles innecesarios, pero dejó escapar fragmentos de una vida marcada por pérdidas, por elecciones difíciles y por una maternidad interrumpida demasiado pronto. Cada frase parecía explicar, sin decirlo directamente, por qué sabía cuidar un dolor que no era suyo. Al escuchar eso, el padre sintió que algo se rompía definitivamente dentro de sí. Se dio cuenta de que había pasado años intentando proteger al hijo del sufrimiento, ofreciendo comodidad material, cuando en realidad el niño necesitaba a alguien que supiera sentarse a su lado en el suelo del dolor. La vendedora no prometía futuros grandiosos, no hablaba de estabilidad financiera ni de estatus, pero ofrecía algo que él nunca había sabido dar en presencia verdadera. Esa constatación dolió, pero también trajo un extraño tipo de alivio. El regreso a casa fue silencioso, pero distinto de los otros silencios que llenaban aquel coche. El niño miraba por la ventana con un brillo contenido en los ojos, mientras el padre conducía sumido en pensamientos. Sabía que aquella conversación no resolvía todo, que aún habría juicios, críticas y desafíos, pero algo esencial había sido establecido. Por primera vez, estaba dispuesto a caminar al ritmo del hijo, aunque no supiera exactamente a dónde los llevaría eso. En los días siguientes, la presencia de la vendedora comenzó a volverse más constante, siempre con cuidado, siempre respetando límites. No hubo anuncios grandiosos ni decisiones precipitadas. El padre observaba todo con una atención renovada, aprendiendo a callar, a esperar, a percibir gestos pequeños que antes ignoraba. El niño, poco a poco, parecía más ligero, más abierto, como si finalmente tuviera espacio para respirar, sin miedo a equivocarse. Aún así, el mundo alrededor no permaneció en silencio. El padre sentía crecer la presión, proveniente de personas que jamás se habían preocupado por lo que sentía su hijo. Sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir, no solo con la sociedad, sino con su propio pasado, y con las decisiones que siempre había tomado, basándose en lo que parecía correcto a los ojos de los demás. Y mientras esa tensión se acumulaba, el niño observaba todo con la sensibilidad de quien ya había aprendido que el amor verdadero, rara vez, viene del lugar más obvio. No sabía cómo sería el futuro, pero por primera vez sentía que ya no estaba solo dentro de Elan. Aquella historia aún estaba lejos de un final simple, pero algo esencial había sido elegido, algo que ningún juicio externo lograría borrar. La presión externa comenzó a infiltrarse en la rutina de la casa, de manera sutil, casi imperceptible al inicio, pero rápidamente volviéndose sofocante. Llamadas de parientes lejanos, invitaciones canceladas, sin explicación clara, comentarios atravesados en reuniones sociales, que el padre se veía obligado a atender. Siempre la misma pregunta disfrazada de preocupación, siempre el mismo tono de juicio silencioso. ¿Cómo alguien con todo podía permitir que una mujer sencilla, sin posición social, se acercara tanto a su familia? El padre sentía el peso de esas voces, pero por primera vez no se sentía inclinado a obedecerlas automáticamente. El niño percibía el cambio en el aire, incluso cuando nadie decía nada. Notaba la rigidez en el cuerpo del padre, después de ciertas llamadas, el cansancio en la mirada, la tensión que se extendía por la casa. Aún así, algo había cambiado de forma definitiva. El padre empezó a sentarse a su lado en algunos momentos, incluso sin hablar, solo compartiendo el silencio. Para el niño, eso
ya significaba mucho más que cualquier promesa. Era la prueba de que por fin estaban intentando caminar juntos. Las visitas de la vendedora de flores continuaron ocurriendo, siempre con cuidado, siempre sin prisa. Nunca llegó imponiendo presencia. Nunca intentó ocupar un espacio mayor del que se le ofrecía. Se sentaba a la mesa cuando era invitada, escuchaba más de lo que hablaba, y mantenía la misma mirada atenta de siempre. El niño se sentía seguro cerca de ella, pero también empezaba a entender que aquel vínculo necesitaba crecer con calma, sin atropellar heridas antiguas. Eso hacía que todo fuera aún más genuino. En uno de esos días, el padre observó una escena que lo marcó profundamente. El niño había dejado caer un vaso al suelo, rompiéndolo en pedazos. Antes de que pudiera reaccionar con la rigidez automática que había aprendido a lo largo de la vida, la vendedora se agachó, tomó las manos del niño y dijo que los accidentes ocurren, que nadie se había lastimado y que todo podía resolverse. El niño respiró aliviado, sin miedo, sin culpa. Eso hizo que el padre se diera cuenta de cuántas veces había convertido pequeños errores en fuentes de ansiedad, sin siquiera notarlo. A partir de ese momento, el padre comenzó a revisitar recuerdos antiguos, memorias de su propia infancia, de la presión constante por la perfección, de la falta de acogida emocional. Entendió que había reproducido patrones que nunca había cuestionado, creyendo que la disciplina y el éxito compensarían cualquier ausencia afectiva. Esa conciencia trajo culpa, pero también una oportunidad rara de cambio. Por primera vez, se permitió equivocarse, se permitió no saber todas las respuestas. Mientras tanto, las mujeres ricas no desaparecieron completamente del escenario. Una de ellas intentó retomar contacto, alegando preocupación por el niño, pero sus palabras sonaban vacías ahora. El padre percibió el contraste con una claridad dolorosa. El interés que antes parecía natural, ahora se revelaba condicionado, lleno de expectativas y exigencias implícitas. Rechazó educadamente, pero con firmeza, cerrando un ciclo que durante mucho tiempo había considerado inevitable. La vendedora de flores, por su parte, luchaba internamente contra el miedo de apegarse demasiado. Sabía que aquel mundo no era el suyo, que el juicio social podía herirla no solo a ella, sino principalmente al niño. En noches silenciosas, se preguntaba si tenía derecho a permanecer, si no sería más justo alejarse antes de que algo saliera mal. Aún así, cada vez que veía la sonrisa tranquila del niño, sentía que tal vez el amor verdadero fuera precisamente permanecer, incluso con miedo. El punto de inflexión ocurrió en un evento social importante para el padre, donde decidió llevar al hijo y de forma consciente, invitar también a la vendedora de flores, no como provocación, no como desafío, sino como una afirmación silenciosa de una elección. El ambiente estaba cargado de miradas curiosas y comentarios apagados. El niño sintió la incomodidad inmediata, pero al sentir la mano de la vendedora posarse suavemente sobre la suya, encontró el valor para permanecer allí. Durante el evento, ocurrió algo inesperado. El niño fue abordado por alguien que intentó menospreciar su elección, insinuando que merecía algo mejor. Antes de que el padre pudiera intervenir, el niño respondió con una calma que sorprendió a todos. Dijo que lo mejor era quien lo hacía sentirse seguro, no quien lo impresionaba. El silencio que siguió fue pesado, pero liberador. El padre sintió un orgullo distinto, no ligado al estatus ni a los logros, sino al coraje emocional de su hijo. En ese instante, supo que ya no había vuelta atrás. La elección estaba hecha no solo por el niño, sino también por él. Sabía que enfrentaría críticas, que el camino no sería fácil, pero también sabía que, por primera vez, estaba construyendo algo real, algo que no necesitaba la aprobación de nadie, más que la de ellos mismos. El tiempo empezó a suavizar las asperezas, aunque nunca borrara completamente los desafíos. La casa ya no parecía tan fría, los silencios pasaron a ser compartidos y no vacíos. El niño volvió a sonreír con más frecuencia, a hacer preguntas, a soñar en voz alta. El padre aprendió a escuchar, a equivocarse, a pedir perdón. Y la vendedora de flores, sin darse cuenta, transformó aquel espacio, no con grandes gestos, sino con una presencia constante y verdadera. Al final, no hubo un final espectacular a los ojos del mundo, pero hubo algo mucho más raro. Una familia construida, no por la lógica ni por el dinero, sino por el valor de elegir lo que hace sentir. Y si llegaste hasta aquí, acompañando cada detalle de esta historia hasta el final, escribe en los comentarios la palabra flores, para mostrar que estuviste presente hasta el último momento.